Yo le aplaudo al presidente Calderón que ha tomado la iniciativa, pero no ha escuchado a la gente para tomar las correcciones que necesita tomar rumbo en esta lucha contra el crimen organizado, sino que está aferrado al modelo que diseñó, que es un modelo a todas luces equívoco. Él tiene que cambiar su estrategia y no lo ha querido hacer por no escuchar. No, además ya a estas alturas, por favor, ¿sí? Es imposible ya a estas alturas. Y lo que yo insisto es, nosotros sí vamos a cambiar esto, porque sí vamos a escuchar a la gente, porque sí sabemos de este problema, porque sí vamos a meter a la cárcel a los narcopolíticos, en lugar de estar nomás gritando, ¿sí? O utilizando la ley y la parte judicial con fines político-electorales como lo ha hecho él. O sea, no le interesa acabar con la narcopolítica, le interesa ver cómo gana elecciones. Y a mí no me va a interesar ganar elecciones, a mí me va a interesar socavar precisamente este problema. ¿Para qué? Para que los mexicanos podamos vivir en paz, en un barco y en una organización en general. Quien tiene mayor autoridad tiene mayor responsabilidad. De tal manera que si una autoridad se corrompe coludiéndose con el crimen organizado, las penas a la autoridad deben de ser N veces mayor que la del ciudadano común. A esos funcionarios que se coluden con el crimen organizado para atentar contra la sociedad cuando deberían de servirla, los vamos a agarrar de ahí y los vamos a colgar del asta bandera de San Jerónimo, pero de ahí. No sé si me estoy explicando o necesito ser más explícito. No es necesario. ¿Qué me van a enseñar a mí sobre el narcotráfico si vivo en Sinaloa desde chamaco? Yo he visto crecer este fenómeno. Nosotros vemos cómo si las cosas han llegado a donde están, se han construido en el ámbito del crimen organizado por la omisión del Estado. Porque el tema es muy simple, como lo decía el fiscal Giovanni Falcone en Palermo, Italia. Decía, la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado. Si hoy vemos un crimen organizado, un narcotráfico arrogante, como lo vemos, desafiante al mismo Estado, es porque el Estado ha sido omiso. La situación que hoy vivimos los mexicanos se ha construido en la omisión originalmente. Después vino en la complacencia y hoy está en el nivel en el que está, en la complicidad. Y eso es lo que tenemos que combatir. Tenemos que combatir la narcopolítica, que es parte de lo que le da sustento institucional al crimen organizado. En los estados es impresionante. En mi tierra natal es conocido cuáles son los gobernadores, principalmente capos mafiosos que hemos tenido. Es conocido por todos los sinaloenses, pero resulta que acá nadie dice nada, ni no pasa nada. ¿Por qué? ¿Quién los protege entonces? ¿Por qué si la responsabilidad del gobierno federal es combatir al crimen organizado? ¿Por qué no combate a los políticos que dan sustento y que están involucrados con el crimen organizado? A esos hay que agarrarlos y meterlos al tambo. Así está Sinaloa de políticos metidos en el crimen organizado. La Cámara de Diputados, hay un montón de diputados actualmente que sirven al crimen organizado ahí ahorita en la legislatura de la que yo fui parte. A mí que me enseñen a parir, que es lo único que no sé, porque mira, de este tema sí sé. Ahí en la Cámara hay diputados que provienen precisamente del nuevo sector del PRI. El PRI se decía que tenía 3 sectores. El sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Ahora tiene un cuarto, el sector del narcotráfico. Y tienen asignados escaños y espacios. Claro que sí. Y tienen nombre y apellido. Y ahí están. ¿Y usted lo sabe? Claro, todo el mundo lo sabe en Sinaloa. Todos los diputados que están ahí. Todo el mundo sabe en Sinaloa. ¿Y aquí en México? Qué curioso que aquí no saben, ¿no? Porque ¿sabes por qué no saben? Entre otras cosas.
Porque resulta que van los gobernantes, los del gobierno federal, a Sinaloa, a hablarnos de narcotráfico cuando deberían de ir a preguntarnos de narcotráfico. No escuchan a la gente, le quieren dar lecciones. Es el problema de este gobierno. Quiere dictar lecciones a todo mundo, como si él ya supiera, cuando lo que tiene que hacer es callarse y escuchar a la sociedad, no irle a decir y actuar. Que con casi 2 sexenios, casi 12 años de ser gobierno federal, Acción Nacional, no haya existido una cruzada contra la corrupción, que sabemos que la corrupción es uno de los grandes males de este país, porque nos lo metió en las venas el PRI en 70 años, 80. Pero el PAN no metió el antídoto contra la corrupción. No ha habido una cruzada contra la corrupción en 12 años, sino lo que es todavía peor, se convirtieron ellos también en corruptos. No existe crimen organizado sin apoyo institucional. Esa es la tesis de la que yo parto. Y en México se anda combatiendo, te repito, a criminales que quién sabe dónde están, ¿sí? Pero no se combate a los criminales con charola que le dan apoyo institucional al crimen organizado. Es decir, para ser crimen organizado tiene que tener apoyo institucional, si no, no es organizado. ¿Y dónde están esos? Esos están en las oficinas, están en las corporaciones. Eso está muy fácil, empezar a limpiar ahí y quitarle ese apoyo institucional al crimen organizado. En otras palabras, para combatir el crimen organizado, necesitamos armar toda esta cruzada contra la corrupción. Sí, la corrupción menor, sí, pero también la corrupción que le está dando sustento institucional al crimen organizado. Necesitamos igualmente entrarle a un verdadero combate al lavado de dinero a través de inteligencia financiera y fiscal, que no se está realizando, ¿sí? Y resulta que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Yo vengo de Sinaloa, ¿qué me van a enseñar a mí, hombre? Fíjate nomás qué distorsión hemos caído en este país. Vimos al presidente de la República ir a la frontera de Ciudad Juárez y gritarle con un espectacular a los gringos, "No more weapons". ¿Te imaginas que Obama viniera a la frontera de acá a ponerse en El Paso, a gritarnos "no more drugs"? Sería ridículo, nos hubiéramos reído hasta el cansancio de un show de ese escenario, y sin embargo aquí no faltó quien aplaudió semejante estupidez. Fíjate nomás, así de distorsionados ya estamos los mexicanos, que no sabemos pedir que las cosas tengan su lugar. Yo me pregunto, ¿quién es responsable de lo que cruza a Estados Unidos? ¿México o Estados Unidos? ¿Y quién es responsable de lo que cruza de Estados Unidos a México? Pues México. Entonces, si las armas cruzan para acá, ¿quién es el responsable de que no more weapons? Pues el gobierno mexicano, pues son los que controlan las aduanas. ¿Sí? A ver, ¿y cómo se escupe para arriba el señor diciendo no more weapons? Pero fíjate la distorsión. Tenemos retenes en México para que no crucen drogas a Estados Unidos. Pero no hay retenes para que pase nada. Es una payasada esto, hombre. Pero nos quieren engañar. Y hay quien le entra al juego del engaño.